Señor Jesucristo les bendiga rica y abundantemente. De nuevo con ustedes, su amiga y servidora en Cristo, Paola Andrea. Les damos la bienvenida del Centro Misionero Bethesda, Puerto Tejada. Estaremos compartiendo en esta tarde el discipulado virtual, hoy con el tema referente al pecado. Vamos a ver qué es el pecado a la luz de la palabra, sus orígenes, y vamos a ir desarrollando este tema conforme a la voluntad de Dios. Preparémonos porque el Señor nos va a bendecir grandemente, porque vamos a adquirir este conocimiento, porque es necesario que el pueblo esté apercibido, que estemos como pueblo de Dios, como nación, como la creación de Dios, estemos apercibidos de todas las cosas que están aconteciendo, del porqué de las cosas, y siempre doy este consejo de que escudriñemos las escrituras, porque ellas son las que dan testimonio de quién es el Señor Jesucristo, de qué Él quiere y tiene para nosotros. Entonces es necesario que siempre escudriñemos la palabra, que meditemos en ella de día y de noche para que siempre nos vaya bien. Amén. Hagamos una corta oración para dar inicio a este tema, para que estemos guiados bajo la dirección del Santo Espíritu de Dios, y iniciemos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea su nombre. Venga a nosotros su reino, hágase su voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a aquellos que nos ofenden, Padre de la gloria. No nos metas en tentación y líbranos de todo mal. Aquí estamos conforme a tu voluntad, Padre de la gloria, dándole gracias primeramente, mi Rey amado, por su presencia, Padre Santo, por sus muchas misericordias, Padre de la gloria, porque por ella no hemos sido consumidos los hijos de los hombres. Gracias, mi Rey amado, por su amor incomparable con que siempre nos ha amado, mi Rey amado, porque aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Disponemos, Padre de la gloria, de este tiempo y de nuestras vidas, las presentamos delante de ti, Padre de la gloria, para que seas tú obrando, mi Rey amado. También oro, Padre de la gloria, por aquellas personas que están conectadas, Padre de la gloria, que están dispuestas a recibir esta enseñanza, para que seas tú bendiciendo sus hogares, bendiciendo sus vidas, mi Rey amado, que seas tú activando, Padre de la gloria, nuestros sentidos espirituales, Padre Santo, porque es necesario oír tu palabra, pero para oír tu palabra es necesario, Padre de la gloria, tener fe, Padre de la gloria, para recibir tu bendita palabra, mi Rey amado. Glorifícate grandemente, Padre de la gloria, y quedamos delante de tu presencia, porque tú eres bueno y porque para siempre es su misericordia, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bueno, amigos, vamos a dar una pequeña introducción con un texto base que está en primera epístola de Juan, capítulo 3, versículo 4. Este libro se encuentra en el Nuevo Testamento, es uno de los últimos libros. Dice la bendita palabra del Señor. Primera epístola de Juan, capítulo 3, versículo 4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Veamos qué es infracción de la ley. ¿Qué es este concepto infracción de la ley? Conforme al diccionario bíblico, nos dice que es cuando hay un quebrantamiento de una ley o norma, ¿sí? Cuando se quebranta una ley o una norma, esto es infracción.
Veamos el concepto de qué es pecado. Es la palabra que en griego se denomina anomia, que significa desorden en el sentido de rechazo de la ley o de la voluntad de Dios. El vivir a espaldas de Dios. Disposición mental que lleva al pecador a hacer su propia voluntad en oposición a la de Dios. Ya vimos el concepto de qué es pecado, ahora vamos a ver el origen del pecado. ¿Sabías tú que en el universo empezó con Satanás? En la raza humana empezó con Adán y en el individuo comienza en el corazón. Vamos a ver a la luz de la palabra cada uno de estos conceptos de cómo se originó el pecado. Primero, en el universo empezó en Satanás. Vamos a verlo en el libro de el profeta Isaías, capítulo 14. Isaías, capítulo 14, versículo 12 en adelante. Dice: ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Así empezó en el universo, por Satanás, el pecado. Este ser se enalteció y se enorgulleció su corazón y quiso ser semejante al Altísimo. Pero debemos de siempre orarle a nuestro Dios para que Él sea guardando nuestro corazón. Porque mire que este ser se llenó de orgullo su corazón. Y mire cómo pecó delante de Dios y cómo fue derribado hasta el Seol. Dice la bendita palabra, a los lados del abismo. Entonces que el Señor nos ayude a que estas cosas no nos acontezcan. Y siempre estas cosas presentarlas delante de la presencia del Señor, porque nosotros somos humanos, ¿sí? Somos débiles. Y pedir siempre la guianza de su Santo Espíritu para que podamos siempre nosotros salir adelante y que siempre nuestro corazón sea un corazón manso y humilde como el del Señor Jesucristo. Amén. En la raza humana empezó con Adán, el pecado. Antes de que comencemos con la raza humana, devolvámonos nuevamente. En el universo empezó con Satanás. Nos faltó una cita bíblica que está en primera epístola de Juan, capítulo 3, verso 8. Vámonos otra vez acá. Primera epístola de Juan, capítulo 3, versículo 8, el cual nos dice: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Dice la bendita palabra del Señor, que el que practica el pecado es hijo del diablo. Porque el diablo peca desde el principio. Ahora sí vamos a ver cómo se originó el pecado en la raza humana, que empezó, como les decía, con Adán. Romanos capítulo 5, versículo 12.
Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Por el pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres. Sabemos que en un principio Dios creó a Adán y Eva. Los creó conforme a imagen y semejanza de Dios los creó. Pero ellos desobedecieron y por esa desobediencia vino una consecuencia. ¿Sí? Ellos pecaron delante de la presencia de Dios, ya a un Dios habiéndole dado unas recomendaciones, unas indicaciones, habiéndole dado unas ordenanzas, ¿sí? De que del árbol del bien podían comer, que de todo árbol podían comer, pero que del árbol del bien y del mal no comerían, porque el día que de él comieren, ciertamente morirían. Y se cumplió la palabra. Ya habiendo Dios hablado. Es necesario siempre, amigo, obedecer la bendita palabra del Señor, porque sabemos que siempre que se comete pecado y se practica pecado, más adelante van a venir unas consecuencias. Y más adelante, desarrollando el tema, lo vamos a ver. Génesis capítulo 3. Vámonos a Génesis capítulo 3. Este capítulo es un poco largo, entonces les sugiero que lo lean en casa completo para que puedan comprenderlo mejor. Vamos a leer una parte porque pues el tiempo en las redes es un poco limitado, entonces vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 8. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis. De él ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió, así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron en la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Ya Dios había dado unas instrucciones de qué debían de hacer, pero pues lamentablemente vemos que aquí Eva se dejó llevar su corazón a la codicia, ¿sí? Porque dice la palabra que ella vio y codició y le fue agradable a sus ojos ese fruto, y comió y compartió a su esposo, ¿sí? Y ya fueron abiertos sus ojos y el pecado entró en ella, ¿sí? Y miren que ya se escondían de la presencia del Señor. Nosotros no podemos escondernos delante de la presencia del Señor, porque el Señor es un Dios
omnipresente, está en todo lugar. ¿A dónde miré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Dice el salmista en el Salmo 139. ¿A dónde? Entonces miren lo lamentable de esto, ¿sí? Es necesario siempre que nosotros, si cometemos pecado, ¿sí?, acercarnos a la presencia del Señor, porque nosotros abogados tenemos para con Dios, a Jesucristo el justo, y sabemos que Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de todo pecado y de toda maldad. Pero es necesario que nos acerquemos con un corazón contrito y humillado, y en cuanto dependa de nosotros, no practicar el pecado. Amén. Vamos a ver también cómo se originó en el individuo. Sabemos que en el individuo se origina en el corazón. San Marcos capítulo 7, versículo 21. Vámonos acá al Nuevo Testamento. San Marcos capítulo 7, versículo 21 y 22. Dice: porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia y la insensatez. En cada persona el pecado se origina, es en el corazón. Por eso nosotros debemos siempre guardar nuestro corazón, como dice la Sagrada Escritura, que guardemos nuestro corazón porque de él mana la vida. Amén. La salvación del pecado y de la muerte. Tenemos a Jesucristo, nuestro único y suficiente Salvador. Hay un problema que todos tenemos. Hay un problema esencial para todo ser humano que nos separa de Dios y causa destrucción y dolor en el mundo. Es un problema moral. Todos hemos fallado ante la ley moral que dicta lo que es bueno y malo en el universo. Dios es el origen de esta ley moral. Y todas las personas en todas las naciones pueden sentirla en sus conciencias. El violar esta ley moral se llama pecado. El hombre es pecador. Todos pecaron y están alejados de la gloria de Dios. Lo encontramos en el libro de Romanos capítulo 3, versículo 23. El pecado en el fondo es el egoísmo, es ponernos a nosotros mismos como el centro en lugar de poner a Dios primero en nuestras vidas. También se define como el egoísmo del ser humano cuando se pone en el centro y deja a Dios a un lado, ¿sí? Eso también es pecado. Nuestro Dios tiene que ser el centro de nuestra vida. Si Él está en el centro, nuestra vida tiene que girar alrededor de Él. Amén, para que todo en nuestro camino y todo lo que hagamos nos vaya bien. Si Él es nuestro centro, todo nos saldrá bien. Amén. Pero soy tan buena persona. ¿Qué decimos a la persona que diga yo soy una buena persona? No he matado a nadie, ni ando robando cosas, porque dice la Biblia que soy un pecador. ¿Por qué usted piensa que la Biblia dice que somos pecadores? ¿Por qué? Recordemos lo que dijimos anteriormente, cómo se originó el pecado en la raza humana, que fue por Adán, ¿sí? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. El pecado se manifiesta en actitudes de palabra y acción. Imaginémonos que toda palabra fuera grabada para presentación pública. Imaginémonos que toda acción estuviera en la televisión.
Imaginémonos que todo el pensamiento fuera presentado en una pantalla en la frente. ¿Quién no tendría vergüenza ante la gente y ante un Dios perfecto? El pecado tiene consecuencia. Uno cosecha lo que siembra. ¿Cuántos sabemos por experiencia que sufrimos las consecuencias de nuestros errores? Hay relaciones quebrantadas, dolor y amargura emocional, soledad y angustia, vergüenza. El pecado trae consigo muerte espiritual. En la sociedad, si alguien quebranta la ley, hay consecuencias legales. Hay juicio y castigo. Es así con la ley moral también. Si alguien comete una infracción de tránsito, hay una consecuencia, una multa, ¿cierto? Entonces, ¿cuánto más en la ley moral de nuestro Dios? Cuando quebrantamos la ley de Dios, hay una separación entre nosotros y Él. Dios es un ser totalmente puro y justo y no puede estar en relación con personas contaminadas por el pecado, como fuego y paja. La naturaleza de Dios no puede cohabitar con el pecado humano. La Biblia llama esta separación entre nosotros y Dios una muerte espiritual. Aquí vemos una imagen, no se alcanza, si se alcanza a visualizar, donde este hombre representa al pecador, está aquí en una cima. Al lado contrario, en otra cima, está Dios. Pero en la mitad hay una separación entre ellos dos. Y eso trae muerte espiritual cuando hay una separación de el hombre a Dios. Y esa separación es por el pecado. Y ese pecado trae consigo muerte. Ya el Señor Jesucristo murió por nuestros pecados. En nosotros está unirnos a Dios, dejar el pecado para poder tener esa relación, tener esa comunión, ¿sí? Esa unión y tener no una muerte espiritual, sino una vida en Jesucristo. Otros problemas que nos separan de Dios: la transgresión. Vamos a definir qué es la transgresión. Se define como la infracción de un mandamiento conocido. Desde Adán a Moisés, los hombres no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, pero sí que pecaban y murieron por ello. ¿Sí? Romanos capítulo 5, versículo 14. Romanos, libro de Romanos, capítulo 5, versículo 12. Perdón, versículo 14. Romanos capítulo 5, versículo 14. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en lo que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. En Adán se le habían dado un mandamiento concreto, el cual desobedeció. Dios les había dicho que de todo árbol del huerto podían comer, pero que del árbol del bien y el mal no comerían, porque el día que de él comiere, ciertamente morirían. Y así aconteció. Se había dado ese mandamiento, ellos lo transgredieron, ¿sí? Violentaron, quebrantaron esa ley de Dios. Y vino la consecuencia. Entró el pecado y vino la muerte espiritual, separación del hombre hacia Dios. Dice
Pero a Moisés no fue dada ninguna ley. Pero desde Adán a Moisés no fue dada ninguna ley en concreto. ¿Sí? Hasta ese tiempo, desde Adán hasta Moisés, no hubo ninguna otra ley dada, ¿cierto? En concreto. Y por ello no había transgresión. Sin embargo, sí había pecado en el sentido propio del término, tal y como se ha definido, y fue el pecado lo que provocó el diluvio, ¿sí? Donde se salvó Noé y su familia y los animales. No había una ley, pero sí había pecado. Esta es la definición de transgresión. Ahora vamos a ver la definición de la iniquidad. ¿Qué significa la iniquidad? Significa literalmente injusticia, la condición de no ser recto, ya sea en relación con Dios, con base a su norma inamovible de justicia y santidad, o en relación con los hombres, con base a lo que el hombre sabe que es justo por su propia conciencia. Esa es la definición de iniquidad. Dios soluciona la iniquidad. Es cuando no se practica la justicia, no se practica la justicia. Es cuando se hace injusticia con Dios y con el ser humano, que se sabe conscientemente que se está actuando y obrando mal. Esa es la iniquidad, hacer injusticia. Dios soluciona estos problemas. Jesús murió en nuestro lugar, pagó el castigo por nuestros pecados. Romanos 5:8, allí mismo donde estamos, dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Jesús, el único camino. San Juan capítulo 14, versículo 6. Más atrasito, ahí encontramos el libro de San Juan capítulo 14, versículo 6. Dice: Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. El único camino que nos conduce al Padre es el Señor Jesucristo. Lo dice muy claramente su bendita palabra, que es viva y es eficaz y que es verdadera. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Lo dice la palabra. Jesús venció a la muerte y al pecado, resucitó de entre los muertos. Él venció. Él ya venció la muerte y el pecado. Por eso les decía que ya en nosotros está no practicarlo. ¿Sí? En nosotros ya está. Porque Jesucristo venció y resucitó de entre los muertos. Cristo murió por mis pecados. Primera de Corintios capítulo 15. Vámonos al libro de Primera de Corintios capítulo 15. ¿Qué nos dice la bendita palabra a través del apóstol Pablo? Dice, versículo 3. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Ya Cristo murió por nuestros pecados. Nuestra parte, recibir a Jesús mediante la fe.
San Juan 1:12. San Juan 1:12. Esa es nuestra parte, esa es la parte que nos corresponde a nosotros. Y dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Para tener la solución a estos problemas, debemos de recibir y creer en el Señor Jesucristo, como lo acabamos de leer en el libro de San Juan, versículo 2. Recibirle y creer en su nombre. ¿Y cómo le recibimos y cómo creemos en su nombre? Por la fe. Así que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Por fe recibimos al Señor Jesucristo. Efesios capítulo 2, versículo 8. Aquí ya estamos terminando. Efesios capítulo 2, versículo 8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Somos salvos por gracia. Ya el Señor pagó por nuestros pecados y es un regalo que Dios nuestro Padre nos da por medio de su Hijo Jesucristo. Por gracia somos salvos. Ya Él pagó el precio. No por obras para que nadie se gloríe. El apóstol Pablo en el libro de Romanos exhorta a que en ninguna manera debemos de perseverar en el pecado. En ninguna manera. Dice Romanos capítulo 6, para complementar este texto, dice: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que abunde la gracia? En ninguna manera. En ninguna manera podemos perseverar en el pecado. La gracia que Cristo nos ha dado es un regalo, ¿sí? Un regalo para nosotros. Entonces no podemos perseverar en el pecado, porque los que hemos muerto al pecado, dice la palabra, ¿cómo viviremos aún en él? Debemos nosotros perseverar siempre en la gracia del Señor Jesucristo, morir al pecado, ¿sí? Y cada día pedir la guianza del Espíritu Santo para que nos ayude, porque el Espíritu siempre está dispuesto, pero esta carne es débil. Por eso es necesario siempre, con la ayuda del Santo Espíritu de Dios, poder lograrlo, para que así perseveremos siempre en la gracia de nuestro Señor Jesucristo y no perseveremos ni practiquemos el pecado, porque ya Jesucristo tomó nuestros pecados y Él murió por nuestros pecados y por Él somos salvos. Y no es por obra para que nadie se gloríe, sino que es por fe. Por fe somos salvos, como dice la bendita palabra en el libro de Efesios capítulo 2. Porque por gracia soy salvo por medio de la fe. Amén. ¿Y ahora qué? ¿Qué hago después de aceptar a Cristo? Asiste a nuestras reuniones los domingos a partir de las 10 de la mañana y en horas de la tarde a partir de las 6 de la tarde. Los días martes, reunión de enseñanza bíblica a partir de las 5:30 de la tarde. Jueves, ayuno congregacional para la familia, 9:30 de la mañana, y reunión de avivamiento a las 6:30 de la tarde.
Viernes, reunión de guerra espiritual, 6:30 p.m. Dios te hace libre. Sábados, 5 de la tarde, celebración juvenil. Escucha la emisora Radio Auténtica Cali, dial 660M, programa Un Encuentro con Dios, 8 de la mañana. Amén. Este fue el tema que el Señor nos dio en este día referente al pecado. Confío en el Señor que haya sido de bendición para su vida. Si tiene algún comentario o algo que no le quedó claro, le invitamos a que escriba para dar respuesta a su petición conforme a la guianza del Espíritu Santo a través de su palabra, y para que comparta lo que el Señor nos ha dado en este tiempo. Y una recomendación: ora y lee la Biblia cada día. Busca un lugar tranquilo y sin interrupciones. Habla con Dios como hablas con un amigo. Comienza a leer un capítulo al día. Puedes comenzar con el Evangelio de San Juan o San Marcos y comparte con otros lo que has recibido. ¿Sí? Es necesario compartir siempre el conocimiento que Dios nos da a otros que también están necesitados, porque yo en otro tiempo no tenía este conocimiento y siempre pues uno falla, pero ya con el conocimiento de Dios pues ya uno sabe cómo actuar referente a cada situación, ¿sí? O cada proceso pues por el cual estemos pasando. El Señor te bendiga rica y abundantemente. El Señor es el que le da el crecimiento a su palabra. Uno es el que siembra y el que riega, pero el crecimiento lo da el Señor. Démosle gracias al Señor por este tiempo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea su nombre. Le damos gracias, mi Rey amado, por este tiempo en el cual nos permitió compartir la bendita palabra. Gracias por darnos la enseñanza a través de su Santo Espíritu. Gracias, Señor Jesucristo, por morir en la cruz por nuestros pecados y por resucitar al tercer día, por hacernos salvos por gracia mediante la fe. Sabemos que no es por obra para que nadie se gloríe. Glorifícate grandemente en nuestra vida, para que esta palabra, mi Rey amado, cumpla ese propósito en cada persona, en cada oyente, Padre de la gloria, y esta palabra sea prosperada, Padre de la gloria, y así mismo podamos compartirlas con otros, mi Rey amado. Gracias, Padre Santo, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Alabado y glorificado sea su nombre por siempre y para siempre. Amén y amén. Bueno, amigos, nos estaremos viendo en otro momento. El Señor Jesucristo le bendiga, el Señor Jesucristo le guarde, el Señor Jesucristo tenga misericordia de cada uno de ustedes y alce su rostro sobre ti y ponga en ti paz. En otra ocasión nos estaremos viendo. Bendiciones. Hasta luego.